En este vídeo vamos a ver algunos trucos que puedes conseguir con la pulsera Mi Band 4, así que comenzamos. Para los siguientes trucos o consejos que vamos a ver, debemos tener sincronizada la pulsera con nuestro teléfono a través de la aplicación Mi Fit de Xiaomi. Como veis, la pantalla que tengo puesta no es la original que trae la pulsera, y si quieres cambiar a otras esferas que no sean las que trae la aplicación Mi Fit, dejaré un enlace a otro vídeo que hice hace poco donde explico varias opciones para cambiar la pantalla principal de la pulsera Mi Band 4. El primer truco que vamos a ver es cómo hacer fotos de forma remota usando la pulsera Mi Band 4, una opción muy útil si quieres, por ejemplo, hacer un selfie. Para ello vamos a usar una aplicación que se llama Remote Shooter y activamos la opción que se llama Remote Shooter. Y ahora simplemente debemos usar una cámara de fotos que permita hacer fotos cuando ponemos el teléfono en modo silencio. Yo suelo usar Open Camera, que es una excelente aplicación de cámara, y no tenemos que cambiar nada en los ajustes de la cámara, simplemente la abres y en la pulsera buscamos el símbolo de la campanita que nos va a activar o desactivar el modo silencio, y así hacemos las fotos. En el caso que quieras hacer un vídeo, pues seleccionas el modo vídeo en la cámara y volvemos a activar o desactivar el modo silencio para iniciar o parar la grabación. Como vemos, es un truco sencillo y que funciona perfectamente. Una de las novedades que trae la Mi Band 4 respecto a la versión 3 es que, bueno, tiene pantalla a color, eso es evidente, y además nos permite iniciar o parar la música que estamos escuchando en el teléfono. Pero además, si enviamos algún vídeo de YouTube a una Smart TV o Chromecast desde nuestro teléfono, también podemos parar o iniciar la reproducción desde el control de música que trae la pulsera. Esta función no solo sirve con vídeos de YouTube, sino que realmente cualquier película que envíes a la televisión puedes iniciarla o pararla desde la pulsera. El siguiente consejo requiere de una aplicación que cuesta 1 euro, no es gratis, pero la verdad que funciona bastante bien, así que he decidido ponerla en este vídeo. La aplicación se llama Mi Band Maps y básicamente nos muestra en la pulsera las indicaciones de Google Maps. Como vemos, es compatible con varios dispositivos, elegimos la Mi Band 4 y seguimos el asistente que aquí nos dice que debemos tener activadas las notificaciones de Google Maps, y en ajustes aplicaciones en Google Maps podemos ver que tengo las notificaciones activas. Luego, en el siguiente paso, activamos las notificaciones para Mi Band Maps y activamos la aplicación desde el botón encendido. Como último paso, en la aplicación Mi Fit debemos ir a alertas de aplicaciones y poner Mi Band Maps y la aplicación Mi Fit activas, así como vemos ahora, y asegurarnos que tenemos desactivada la opción que pone recibir solo cuando la pantalla esté desbloqueada. Esa opción la dejamos así desactivada. La verdad que la aplicación nos muestra en la pulsera todas las notificaciones de Google Maps cuando vamos andando por la calle, y también nos muestra las indicaciones si vamos conduciendo, pero si vamos conduciendo yo prefiero mirar directamente la pantalla del teléfono, que es más grande y se ve mejor toda la información que proporciona Google Maps. El siguiente y último consejo es sobre una aplicación que ya hablé de ella hace tiempo, pero es que tiene tanto potencial, es tan versátil que merece hablar sobre ella un poquito más. La aplicación se llama MacroDroid y básicamente automatiza las tareas del teléfono que nosotros hayamos configurado previamente. A estas tareas se le llama macro y yo voy a crear uno de ejemplo, así que pulso en el símbolo más y vamos a configurar el disparador. En este caso el disparador lo encontramos en eventos del dispositivo, y aquí tenemos la aplicación activar o desactivar el modo silencio, que es la orden que envía la pulsera Mi Band desde el botón de la campanita. Yo voy a poner el disparador en modo silencio activado y en modo silencio desactivado. Vamos, que siempre que toque la campanita la pulsera se activará la orden. En acciones voy a configurar la orden y de ejemplo voy a poner que se apague la pantalla desde la pulsera Mi Band 4. Así que elegimos desde aquí apagar pantalla. Y aquí elegimos bloquear pantalla para que te pida el patrón de desbloqueo o la huella en el caso que quieras volver a encender la pantalla. Aquí le ponemos un nombre a esta función, por ejemplo bloqueo. Y en este tipo de tarea de orden nos pide que demos permisos de administrador para que la aplicación MacroDroid apague la pantalla.
Por último, activamos el macro y ya podemos apagar la pantalla de forma remota, y es una opción que está bien si le prestas el teléfono a alguien y no quieres que vea algún contenido del teléfono, pues le bloqueas la pantalla y listo. La aplicación MacroDroid, como dije, tiene mucho potencial y podemos crear infinidad de tareas como encender o apagar la linterna o poner un texto hablado para trolear a alguien que tenga el teléfono cerca. Te estoy vigilando, sonríe. Bueno chicos, espero os sirva alguno de estos trucos. Si es así, pulsa like y nos vemos en un próximo vídeo.